Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio del Mundo de Cabeza. Hoy vamos a hablar sobre la muerte. Sé que el tema de la muerte es un tema hasta un poco tedioso, un poco molesto porque es parte de nuestra cultura occidental ver a la muerte con ojos negativos, ¿no? Como ver a la muerte como el fin de algo, y eso siempre trae aparejado siempre pensamientos por ahí negativos. Hoy vamos a desglosar el concepto de muerte desde una perspectiva filosófica y desde una perspectiva religiosa. En cuanto a las religiones, me basé en las religiones más importantes a nivel global, y en cuanto a los filósofos más importantes o más destacados a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Voy a ir por ahí leyendo un poco para no obviar ningún detalle importante. Bueno, vamos a empezar por los filósofos. En estos filósofos empezamos por Epicuro, que Epicuro es un filósofo griego que lo que nos dice es que la muerte no debe ser temida, que es la ausencia de sensaciones y por tanto no implica sufrimiento. La muerte no nos concierne, ya que cuando estamos aquí, la muerte no está. Es decir, cuando estamos vivos, no estamos muertos. Y cuando la muerte está, nosotros no estamos. Es decir, cuando nosotros estamos muertos, ya no estamos vivos. Entonces, para Epicuro es algo de lo cual nosotros no debemos preocuparnos. Por otro lado, tenemos a Séneca, que Séneca dice que la muerte es parte natural de la vida y que debemos prepararnos constantemente para ella, viviendo con virtud y sabiduría en nuestra vida actual. Es de destacar que Séneca era un estoico, entonces es bastante cercano al pensamiento estoico esto de, bueno, hago lo que me toca y sigo para adelante, pase lo que pase. Por otra parte tenemos a Platón, que Platón lo que dice es, Platón en todo su diálogo siempre habla de la inmortalidad, y para Platón básicamente la muerte es la liberación del alma del cuerpo, es decir, la muerte es cuando el alma puede trascender hacia otro plano. Para Heidegger, que es el famoso filósofo del eterno retorno, dice que la autenticidad de la existencia humana se encuentra en el reconocimiento de la propia muerte. Es decir, que un ser humano es un ser humano siempre y cuando reconozcamos que al final lo que nos toca es la muerte. Y por último, de los filósofos tenemos a Sartre, que dice que confiere el significado de la vida y que la conciencia de la muerte nos lleva a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y acciones. Es decir, nosotros sabiendo que no vamos a morir, ¿qué es lo que nosotros hacemos a partir de eso que nos toca vivir, ¿no? O que nos toca hacer, teniendo en cuenta que el día de mañana nosotros nos vamos a morir. Ahora bien, vamos a indagar en las distintas religiones, que acá es cuando se pone bastante más interesante. Vamos a empezar por una de las religiones más convocantes del mundo, que es el hinduismo. Para el hinduismo la muerte no es el fin absoluto, sino que es un paso en un ciclo eterno del re. ¿Qué es este ciclo eterno del re? Ellos tienen una creencia central que se basa en el alma, que ellos les llaman Atman. Este alma es inmortal y pasa por diferentes nacimientos, es decir, creen en la reencarnación. Que a esta reencarnación le llaman el Sams, ¿sí? Por otra parte, tenemos que, o en resumen, tenemos que los hinduistas ven a la muerte que es vista como un paso natural hacia otro plano, que es el proceso de la reencarnación, volver a nacer y morir, hasta que nosotros podamos sanar todos los pecados que hemos cometido y ahí sí nuestra alma puede trascender. Después tenemos a los budistas, que también es una religión muy convocante. En el budismo, la muerte se considera un aspecto fundamental de la vida y se aborda desde la perspectiva de 4 nobles verdades. ¿Cuáles son estas 4 nobles verdades del budismo? La impermanencia. La impermanencia dice que todas las cosas son impermanentes, incluyendo la vida y la muerte, es decir, todo pasa. La reencarnación, al igual que el hinduismo, el budismo cree en las reencarnaciones. Te decía, al igual que el hinduismo, el budismo cree en las reencarnaciones, y también el budismo habla sobre el karma, que el karma son las acciones que nosotros realizamos en vida que después tienen consecuencias en la siguiente vida. Y en resumen, como para cerrar,
Para el budismo, la muerte se considera como una parte natural del ciclo de la existencia. Está bueno que ellos hablan del ciclo de la existencia, es decir, la existencia del alma, ya sea en esta vida o en las siguientes o en las anteriores, donde se busca alcanzar la liberación del sufrimiento. Es decir, para el budismo la muerte termina el sufrimiento que nos toca en esta vida, que todos más o menos sufrimos. Después tenemos al Islam, que el Islam es también una de las religiones más convocantes, que lo que nos dice el Islam es que la transición de la vida terrenal a la vida después de la muerte para ellos es el objeto más importante, es decir, el proceso de transición es muy importante. Se considera un paso importante hacia el juicio final y la recompensa eterna en el paraíso o el castigo en el infierno. Según las acciones realizadas en la vida, la preparación espiritual para la muerte es fundamental, es decir, que uno tiene que prepararse para cuando le llegue el momento de morir y ir a ese juicio final donde va a estar determinado si nosotros vamos a pasar a un siguiente plano bueno, como es el cielo o el paraíso para ellos, o si vamos a ir al infierno. Y lo fundamental para poder seguir, digamos, lo que significaría ir al cielo, lo más importante es tener en cuenta lo que nos dice Mahoma y Alá, y seguir las enseñanzas que tanto Mahoma como Alá nos han dado. Por otra parte tenemos el catolicismo, que bueno, Argentina de por sí es un país muy católico. El catolicismo ve el paso de la vida a la muerte como algo también esencial dentro del proceso de la religión. Los católicos creen en la existencia del cielo, el purgatorio y el infierno. El cielo, bueno, como todos conocemos, el purgatorio es donde nosotros terminamos de expiar nuestros pecados para pasar al cielo, y el infierno, bueno, es la condena eterna. La vida después de la muerte está influenciada por las acciones y la relación de una persona con Dios durante su vida. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, cuando vayamos al juicio final, al igual que en el Islam, vamos a saber si vamos a ir al purgatorio, al cielo o al infierno. La preparación espiritual para la muerte es fundamental en la fe católica, al igual que en el Islam, y se enfatiza la necesidad del arrepentimiento, la confesión de pecados y recibir los sacramentos, como por ejemplo la extremaunción, que es cuando uno está a punto de fallecer. Y por último, y no menos importante, es para los agnósticos. ¿Qué pasa cuando uno se va a morir, cuando uno es agnóstico? Para los agnósticos la muerte se ve desde una perspectiva de incertidumbre. En lo que respecta a la existencia de un más allá, es decir, la incertidumbre de qué carajo irá a pasar cuando nosotros nos morimos, o de una entidad divina, ¿no? El agnóstico se caracteriza justamente por eso. Los agnósticos tienden a adoptar una posición de no afirmar ni negar la existencia de Dios o de una vida después de la muerte. La muerte desde la perspectiva agnóstica se considera una gran medida como el fin de la existencia física, y lo que suceda después de la muerte sigue siendo un misterio sin una respuesta definitiva. Generalmente los agnósticos suelen vivir una vida plena y significativa en el presente, es decir, en el ahora, en lugar de preocuparse por lo que pueda o no suceder después de la muerte. El agnóstico refleja la actitud de no dar por sentadas creencias religiosas y la necesidad de vivir con una mentalidad abierta y escéptica en lo que respecta a lo desconocido. Estas son las distintas posturas. Fuimos analizando las posturas filosóficas y las posturas religiosas respecto de qué es la muerte. Ahora bien, esto ya a título personal. El tema de la muerte es un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho, no porque sea un fanático de la muerte, ni mucho menos, pero sí porque considero que hay mucho tabú respecto a la muerte, ¿no? A la hora de hablar de la muerte, a la hora de hablar cuando fallece algún familiar conocido o alguien cercano a nosotros, hay como mucho tabú sobre la muerte, hay mucha tristeza, hay mucho malestar. Y yo creo que también pasa por una cuestión medio egocéntrica, ¿no? de nosotros. Porque la tristeza no es porque la otra persona murió, sino porque la otra persona murió para nosotros. Ya no vamos a poder tomar mate, ya no vamos a poder abrazarla, ya no vamos a poder darle un beso, o lo que nosotros hagamos con esa persona. Entonces, por ahí la muerte termina siendo algo más personal, ¿no? Y ahí tal vez sí, el agnóstico o el no creyente termina creyendo en algo, o el no creyente termina peleándose con su Dios.
Pero yo considero que hay un poco de eso, ¿no? Porque por más que se diga, no, pobre, era una persona joven, le quedaba mucho de vida, también le quedaba mucho de vida conmigo. Yo soy quien extraña a esa persona todos los días y yo soy quien quiere abrazar a esa persona todos los días. Entonces, cuando uno por ahí indaga, encuentra esa cuestión medio egocéntrica de decir, bueno, estoy triste que la otra persona murió, sí lo estoy, pero lo estoy más que nada porque yo extraño a esa persona y yo quiero que esa persona esté conmigo. Y fuera de esta visión un poco más egocéntrica, también si te pones a pensar, hay muy pocas seguridades en esta vida. Una es que necesitamos agua para vivir, comida para vivir, que son politicones, es decir, somos animales políticos, y otra es que nos vamos a morir. O sea, pase lo que pase y hagamos lo que hagamos, vamos a morir. Vamos a morir en términos físicos, vamos a morir. Después puede que alguno de todos nosotros quede para la eternidad, ¿no? Y haga cosas como hizo San Martín o Sarmiento o cualquiera de todas esas personalidades ilustres a lo largo del mundo. Pero fuera de eso, vamos a morir. Entonces, por ahí me cuesta un poco entender el por qué tanto negativismo o tanta negatividad respecto a la muerte, que es una seguridad, o sea, la muerte como parte de la vida. Básicamente es eso, es la muerte como parte de la vida. Porque no habría vida sin muerte y no habría muerte sin vida. Es más, son como dos caras de la moneda que lo que hacen es resignificar una a la otra, ¿no? Como que, o sea, yo siento por ahí como que sin la muerte la vida tampoco tendría sentido. Es más, hay un cuento de Borges, que lo que dice Borges era una persona que era inmortal y vivía mucho, pero mucho tiempo. Y llegó un punto donde esa persona vivió tanto tiempo que se aburrió de vivir y ya no tenía ningún tipo de sentido de la vida hasta que se acostó. Y pasó años acostados en el piso, muchos años acostados en el piso, hasta que del medio del pecho le salió un árbol, ¿no? Entonces, Borges se caracterizaba, ¿no?, por una visión media negativa de la vida y como la muerte como una solución a la vida. Pero me parece muy entretenido esto, ¿no? Porque, claro, o sea, ¿qué sentido tendría ser inmortales? Nos tiraríamos de los techos, libertinaje, o sea, agarraríamos un avión, lo tiraríamos, o sea, es como medio raro, o sea, es hasta difícil de pensar, una vida sin la muerte, ¿no? Y también sería muy difícil de pensar la muerte sin la vida, porque lo que nosotros hagamos depende de lo que cada uno de nosotros pensemos o creamos, nos hace vivir una vida de una determinada. Te decía antes que se vuelva a cortar el video, la vida tiene sentido a partir de lo que nosotros creamos, ¿no? Y en ese sinsentido, ¿no? Porque en cierto punto también es un sinsentido decir, bueno, hago todo esto, si total mañana me voy a morir, o dentro de 10 años o dentro de 50 años me voy a morir. Dentro de ese sinsentido, ¿no? Porque, como te digo, en cierto punto es un sinsentido hacer un montón de cosas sabiendo que el final es uno. Encontrar paz en lo que dice un poco Pasteur, esto de el ahora, el estoicismo, decir, bueno, hago ahora lo que puedo hacer. Y dentro de ahora lo que puedo hacer todo lo que me haga bien a mí, ¿no? Entonces, en ese sinsentido está bueno encontrar sentidos chiquitos para en la finitud de nuestra vida ser lo más felices que nosotros podamos ser. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que destacar y es lo que nosotros nos tenemos que quedar. Es la tranquilidad de decir, bueno, hice todo lo que yo quería hacer, hice todo lo que yo podía hacer y con eso me quedo. Yo siempre digo que yo tengo la posibilidad de decir, bueno, si yo mañana me muero, dentro de lo que estaba a mi alcance, hice todo lo que yo quería hacer y de la manera que yo lo quería hacer. Y esa es mi tranquilidad. Pero ahora bien, hay mucha gente por ahí que dice eso, ¿no? Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es si uno hace lo que quiere hacer y hace lo que siente que debe hacer, el problema está en que
hagamos todo eso, pero lastimemos a otras personas. Y ahí es donde la cosa no deja de ser tan sana y pasa a ser hasta, te diría que malo. Porque nosotros tengamos la finitud igual que la persona de enfrente, no nos da el derecho a hacer nosotros todo lo que queremos hacer lastimando a otros. Entonces, dentro de la posibilidad, tenemos que hacer todo lo que nosotros queramos hacer y todo lo que a nosotros nos haga sentir bien, siempre y cuando no lastimemos a otra persona, siempre y cuando lo que nosotros hagamos no lastime a otra persona, ¿no? Y esto también está muy relacionado por ahí con lo que es el amor moderno, si lo querés ver de alguna manera. Porque el amor moderno está muy bueno, yo hago lo que yo quiero hacer y hago lo que yo siento. Y está perfecto, y yo eso, es más, lo hago y lo aplico en casi todos los aspectos de mi vida, hacer lo que yo quiero hacer. Pero en eso también se cae en el famoso gosteo, ¿no? De decir, bueno, ya no me hacía bien, ni siquiera le hablo más, ya está, que se maneje. Y en la poca responsabilidad afectiva que hay casi todo el tiempo. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con cómo nosotros afrontamos esta finitud y que afrontarla no sea un peligro para las personas que nos rodean, sino que afrontarla signifique nosotros vivir en tranquilidad y a todas las personas que nos rodean darle la posibilidad de que también se sientan cómodas. Y es más, si nosotros no queremos a alguien en nuestra vida, pensar lo siguiente, pensar, no voy a morir, o sea, no tiene ningún tipo de sentido hacerme mala sangre para estar con esta persona. Digo, hasta acá llegó, la verdad que me lastima o me hace mal estar con vos, entonces me alejo y tomo mi espacio, vos tomás tu espacio y cada uno es feliz desde el lugar que puedo, desde el lugar que quiere, y eso está bueno. Y también acá viene a colación un cuento muy viejo que un banquero va al campo de una persona, y esta persona tiene un campo hermoso con salida al río, se sacan trucha, espectacular el lugar. Y el banquero llega, ¿viste? Y le dice al hombre, le dice, qué lugar hermoso que tenés, sí, vení que te lo presento, y se suben al bote y van al medio del río. Y el banquero le dice, ¿por qué no alquilás el bote para que la gente venga a pescar? Y el hombre le dice, ¿para qué? Para que tengas más dinero y con ese dinero puedas invertirlo en el campo. ¿Para qué? Para que venga aún más gente y ganes más dinero. ¿Para qué? Para que tengas una mejor lancha y puedas sacar más peces. ¿Para qué? Entonces, muchas veces caemos en esa falacia de hacer, pero cuando nos preguntamos los para qué, o sea, caemos en sinsentidos una vez más, ¿no? Entonces, también hay que hacer con conciencia todo lo que nosotros hacemos y que la ambición no nos lleve a lugares medio oscuros donde dejemos de disfrutar la vida por una finalidad que es totalmente ajena. Porque por más que en lo personal soy una persona ambiciosa, cuando yo me muera me voy a morir igual que se murió Rockefeller o que se muere la persona más rica del mundo. Todos nos morimos y a todos nos toca. Entonces, también tener mucho cuidado con los para qué de las vidas, ¿no? Así que bueno, este era un poco el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que las distintas influencias filosóficas o religiosas te hayan servido por ahí para analizar la muerte desde otros lugares. Y creo que es algo muy sano que podamos hablar de la muerte. Así que nada, espero que te haya gustado. Y si te gustó, te pido por favor un me gusta. En Spotify, si la puntuás al podcast, me sirve un montón. Y en YouTube lo mismo, si podés suscribirte, activar la campanita o darle me gusta, es de muchísima ayuda. Así que gracias y nos vemos el viernes. Hasta luego.